Ok. Entonces, en la clase de hoy vamos a hablar un poco de los cofactores y cómo podemos usar los cofactores para calcular el determinante o a veces incluso calcular la inversa. Entonces, por ejemplo, para calcular el determinante tenemos esta formulita de acá que nos ayuda a calcular utilizando los cofactores. ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos haciendo una sumatoria en la que tenemos como coeficiente a los elementos de alguna fila o de alguna columna. Entonces yo estoy haciendo, por ejemplo, vamos a ver un ejemplito. Yo tengo, ahí, yo tengo una matriz que, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 0, 4, 1, 0, no, 1, ¿verdad? Digámosle que se vea así mi matriz. Yo aplico la fórmula de cofactores. ¿Qué es lo que me dice la fórmula de cofactores? Digamos que esta es una matriz. Me dice que el determinante de esta matriz A debe ser igual a la sumatoria de los elementos de alguna fila o alguna columna multiplicados por sus debidos cofactores. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, para esta columna de acá, ¿verdad? Si yo hago para esta columna de acá, yo agarraría 1 por el cofactor de ese elemento 1, 1, más 0 por el cofactor del elemento segunda fila, primera columna, más 4 por el cofactor del elemento tercera fila, primera columna. Ahora, lo que no recuerdo es si el cofactor ya contemplaba el signo. Sí, el cofactor ya contempla el signo. Ok. Entonces, ahora lo importante es saber qué es lo que son los cofactores, porque, bueno, el determinante es igual a esto, pero ¿qué son estos cofactores? Y bueno, lo que pasa es que el cofactor de 1, 1 sería menos 1 elevado a la 1 más 1, o sea, en este caso al cuadrado va a ser 1 positivo, por el determinante que se obtiene al eliminar la primera fila y la primera columna. O sea, el determinante de la submatriz que se obtiene al eliminar esa fila y columna. Entonces vamos a escribir ese determinante acá. Ese determinante sería el determinante de la matriz 1, 0, 1, 1. Después vamos a tener 0, entonces no nos importa. Y después vamos a tener 4 por menos 1 elevado a la 3 más 1. Nuevamente va a ser positivo, no va a afectarnos. Por el determinante de lo que se obtiene al eliminar esta fila y esta columna. Sería 2, 3, 1, 0, ¿verdad? Entonces 2, 3, 1, 0. Y bueno, y de esa forma yo puedo acá calcular el determinante de A haciendo determinantes más facilitos, ¿verdad? Porque acá sería 1 por 1, sale 1, más 4 por menos 3 sería, ¿verdad? 4 por menos 3. Entonces esto sale menos 12, más 1 sería menos 11. Y ese es el determinante de mi matriz. A ver, vamos a ver. 1 menos 12. Perfecto, salió bien. Entonces, esa sería más o menos la fórmula de cofactores. Y ustedes pueden haber elegido, en vez de esa columna, ustedes pueden haber dicho, espera un momento, acá hay algo mucho más sencillo. Voy a elegir esta fila. ¿Por qué esta fila? Porque en esta fila yo tengo un 1 solamente en el elemento central. Entonces, en vez de hacer esto de acá, voy a hacer que el determinante de A, o sea, voy a notar que el determinante de A es igual a una vez el cofactor del elemento 2. Y eso sería igual a 1 por menos 1 elevado a la cuarta por el determinante de lo que se obtiene al eliminar esta columna y esta fila. Sería el determinante de 1, 3, 4, 1. Entonces, acá esto me sale 1 menos 12, que finalmente va a ser menos 11. Y eso es igual al determinante al que nosotros habíamos dicho, habíamos calculado de la otra forma. Entonces,
Ahí viene la utilidad de los cofactores. Es muy fácil calcular determinantes cuando sabemos usar estos hechos como esta fila acá y cosas así. Si hay alguna duda me paran, ¿sí? Bueno, entonces, eso sería en cuanto a la fórmula de cofactores, cómo usar todos estos símbolos raros, solo significan todo eso que yo les estuve explicando hace rato. Tipo, esto es sumatoria, esto A y J es un elemento de una fila o una columna, y estos son los cofactores, ¿verdad? Y acá está la forma en la que se ve un cofactor. Y bueno, entonces, acá hay una pequeña formulita un poco infame, ¿verdad? Que tenemos para calcular la inversa de una matriz. Y ustedes conocen que para una matriz 2 por 2 su inversa es igual a 1 sobre el determinante por la matriz de los cofactores transpuesta, ¿verdad? Pero a lo mejor no, a lo mejor se saben de memoria nomás y no saben de dónde salía. Bueno, de acá sale. Esto funciona para cualquier tamaño, pero para 2 por 2 nomás solemos usar. Porque para tamaños más grandes suele ser medio pesado, suele ser molesto tener que calcular por esta formulita. Pero es una fórmula que ustedes pueden usar si es que quieren. Solo que tienen que ser muy buenos calculando la matriz de los cofactores y no olvidar que está transpuesta. No es la original, sino que está transpuesta. Y bueno, eso sería, acá hay un ejemplito de eso, ¿verdad? Ya tenemos la matriz, su determinante es menos 5 y la matriz de los cofactores es 3 menos 2 menos 1 menos 1. Y después hay que transponer, ¿verdad? Entonces se queda así. Si hay alguna duda sobre eso, me avisan nomás. Y si no, vamos a seguir a unos pocos ejercicios para hoy. Parece que todo bien. Este primer ejercicio acá nos está diciendo que calculemos el determinante de esta matriz. Y lo que nosotros vamos a hacer va a ser calcular el determinante, sí, pero utilizar cofactores para que esto sea más sencillo. Entonces, por ejemplo, esta es mi matriz A. Yo voy a decir que el determinante de mi matriz A debe ser igual a 1, si es que me fijo en esta primera fila, 1 por el determinante de la submatriz que se obtiene al eliminar esta fila y esta columna. Bueno, entonces tengo que hacer 1 por, perdón, me faltó el menos 1 elevado a la, esta es la primera fila, tercera columna, entonces va a ser a la cuarta. Y el determinante va a ser A 0, 0, 0, 2, 0, 0. Copié mal la matriz, discúlpenme, por favor. Acá esto para mí que no tenía que estar porque no tiene sentido, no es una matriz cuadrada, lo siento. Hasta ahí no tiene. Bueno, ahí, así tendría que ser. O si no, tenía que haber un elemento así desordenado o algo así. Pero bueno, digámosle que yo ahí no me doy cuenta que esto todavía es el determinante. En cuyo caso vos vas a seguir haciendo cofactores si es que querés continuar haciendo esto y puedes sacar que esto también debería ser igual a 1 por el cofactor de este elemento A, por ejemplo. Entonces, para este elemento A, en su fila, yo voy a tomar que el determinante de esta matriz es igual a A veces menos 1 elevado a la 1, entonces sería 2, por el determinante de 2, 0, 0, 1, ¿verdad? Y así podemos nosotros directamente ir sacando el determinante de una matriz de forma sencilla. Entonces acá al final nos quedaría 2A. Y bueno, bastante sencillo. Un siguiente ejercicio como este nos dice, bueno, vamos a copiar todo esto. Nos dice, bueno, sea esta matriz de acá, resolver la ecuación cuando el determinante de A es igual a 0. ¿Y en qué casos admite inversa esta matriz?
Entonces tenemos que saber cuándo el determinante va a ser cero y saber cuándo el determinante va a ser distinto de cero. Y nosotros podemos hacer esto por cofactores también, como habíamos dicho hace rato. Entonces, el determinante de esta matriz A de ahora, a ver, ¿cuál de estas es la fila o columna más sencilla? Mm, Estoy pensando en cuál elegir, pero me parece que va a ser bueno elegir, por ejemplo, vamos a elegir la tercera columna para hacernos las cosas más difíciles porque sí, ¿verdad? Entonces, si elegimos la tercera columna, yo voy a tener que hacer primero. Para el primer elemento X, en la primera fila, cuarta columna, me va a dar menos 1 elevado a la quinta. Entonces, eso es negativo. Y tengo que hacer el determinante de lo que queda al eliminar esa fila y esa columna. Entonces acá, al eliminar esta fila y esta columna, me quedaría 0x0, 0, 2, 0. ¿Qué es lo que me pasó acá? Copié mal la matriz. Esperen un segundo por dificultades técnicas, acá estoy perdiendo tiempo. Voy a tener que revisar un segundito el ejercicio para copiar bien. Bueno, lastimosamente no estoy encontrando. Vamos a poner una columna más porque esto me está... Normalmente invento nomás los mis ejercicios, pero ahora quise copiar uno y me equivoqué. Vamos a ponerle acá una columna de 0, 0, 0, 1, porque si no. Entonces vamos a poner eso ahí. Acá 0, 0, 0, 1, 1. Bueno, entonces ahora sí tiene más sentido todo esto. Ahora sí. Entonces, si elegí esta columna de acá, esto de acá no cambia, por suerte. Esto de acá lo que sí cambia, porque acá va a aparecer 0, 0, no, tocando ahí. Vamos a copiar esto de vuelta. Vamos a hacer unas cuantas copias para no equivocarnos. Ahí está. Entonces, bueno, tenemos el primer elemento. Para el primer elemento voy a hacer esto y esto. Entonces ahí ya no nos vamos a equivocarnos. Ahí 0, 0, 1, 0, x, 1. Y acá 0, 1, x, 1. Perfecto. Después el siguiente elemento de la columna es este de acá, también multiplicado por x. Entonces acá vamos a tener más x por menos 1 elevado a la, en este caso está en la cuarta columna también, pero en la segunda fila. Entonces va a ser a la sexta y esto va a ser positivo. Y va a estar multiplicado por el determinante 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0,
y luego 1, 0, x1 y luego también 0, 1, x1. ¿Verdad? Así es. Después vamos a la última fila. En la última fila tenemos que eliminar esto y tenemos que eliminar esto. Y ahí nos quedaría x multiplicado por, estamos en la quinta fila, en la cuarta columna. Entonces vamos a tener menos 1 elevado a la novena. Y va a estar multiplicado por el determinante de esto de acá. 1, 0, 0, 0, 0x, 0, 0, 0, 2, 0, 0. Y después 1, 0, x, 1. Así. Bueno, entonces vamos a ver ya. Hay dos cosas que podemos saber ya acá. Una de ellas es que esta matriz de acá tiene determinante igual a 0. Y eso es por una propiedad. ¿Por qué? Porque esta columna de acá, sea cual sea el valor de x, va a ser linealmente dependiente a esta columna de acá. ¿Por qué? Porque yo puedo multiplicar a esta columna por x y me va a dar esta columna. Entonces esto es 0 para nosotros. Todo esto se va a hacer. Genial, ¿verdad? Entonces solo tenemos que analizar estos dos de acá. Podemos incluso volver a escribir. Sería menos, o sea, todo está multiplicado por x. Entonces vamos a sacar x afuera por, en un paréntesis grande, acá sería negativo y acá sería positivo. Profe, Decime. ¿no va a pasar lo mismo que mencionaste en esos otros dos con la tercera y la cuarta columna? A la escucha. Hice un ejemplo demasiado sencillo. Vamos a hacer esto. Acá vamos a cambiarle. Vamos a poner acá 0 y acá también 0. Y vamos a decir que mi ejemplito acá, porque en todito va a pasar que se va a volver 0. Eso no me esperéis. Es porque acá hice esto en la matriz original. Entonces vamos a hacer que esto sea 0 ahí. Y ahí ya no va a haber tantos problemas. Me imagino, ¿verdad? Ok. Sí, ahí parece que no hay tantos problemas. Bueno. Entonces tenemos esto y acá tenemos que restarle el otro determinante porque tiene un negativo enfrente, por ser menos 1 elevado a la quinta. Entonces vamos a hacer esto. Nos queda así. Bueno, para el determinante de esta matriz podemos hacer cofactores para este 1 que está solito en la primera fila. Entonces vamos a hacer cofactores para este elemento y vamos a tener directamente ahí 1 por 1, menos 1 elevado a la 2, entonces va a ser positivo, por el determinante de esto de acá. Entonces vamos ya medio a marcar esto y como me tardé más por accidente, vamos a trabajar ahí. Acá puedo hacer lo mismo, solo que cofactor para el elemento 2. Entonces para el elemento 2 yo empiezo a trabajar y me queda 2 multiplicado por su cofactor, que va a ser menos 1 al cuadrado nuevamente. Menos 1 al cuadrado va a ser 1 positivo, ¿verdad? Entonces ahí no hay problema. Y voy a tachar de vuelta esta fila, esta columna, y me voy a quedar solamente con eso. Entonces determinante de x0, x1. Díganme nomás si me fui muy rápido ahí, espero que no. Pero no sé, puede ser. Entonces acá sí va a pasar
va a pasar eso que dijo la compañera, sea lo que sea, ¿verdad? Porque esta fila de acá es combinación de esta fila de acá, sí o sí. O sea, yo puedo multiplicar a esta segunda fila por un medio X y va a ser la primera fila. Entonces, eso va a ser 0. Voy a marcar acá el porqué. Vamos a marcar en esta fila y esta fila. Eso no hay problema. Entonces ahí vamos a tener por 0. Y finalmente ahí sí nos queda el determinante de esto, nos va a salir 2 por x al cuadrado. Entonces la única forma de hacer que esta matriz que cambié y todavía no puse bien acá tenga determinante distinto de 0 es que el valor de x sea distinto de 0. Entonces vamos a escribir acá eso como conclusión. X debe ser distinto de 0 para tener determinante a distinto de 0. Y el contrario sería decir que x debe ser igual a 0 para tener el determinante de a igual a 0. No hay otro valor. Pero si es que a ustedes les salía, por ejemplo, a ver, pongámosle x por x menos 1, ustedes iban a dictar ahí los dos valores para los cuales es 0 y los dos valores para los cuales tenemos que evitar, ¿verdad? Para que sea distinto de 0. Bueno, y eso sería todo por estos primeros ejercicios. Bastante sencillo, pero si hay dudas, díganme. Profe, Decime. ¿será que puedes volver a explicar lo que hiciste en la matriz que tachaste con rojo? ¿Sería esta de acá? Sí, esa. Sí, te explico. Voy a escribir más de vuelta. Esa sería la matriz de acá, la segunda. Entonces vamos a copiar. Voy a hacer el pasito a paso, ¿verdad? Entonces acá tenemos que el determinante de esto sería 1, es el 1 de la primera fila, ¿verdad? Por su cofactor. Entonces ese sería menos 1 al cuadrado multiplicado por el determinante de 2, 0, 0, 0x0, 1x1, ¿verdad? Y eso a su vez es igual a 1 por 2 por su cofactor. O sea, acá yo estoy haciendo un cofactor de este elemento y acá yo estoy haciendo un cofactor de este elemento. Entonces eso sería 2 por menos 1 al cuadrado por el determinante de x0, x1. Entonces estoy haciendo dos veces, ¿no? Lo interesante es que este es el único elemento de su fila y por eso yo puedo hacer eso, ¿verdad? Entonces yo elimino esto. Y después lo que queda acá también tiene eso que acabo de mencionar. Lo que iba a ser muy provechoso es, por ejemplo, si acá teníamos, no sé, 17, ponganle. Entonces, ese 17 yo nunca voy a ver. El determinante no va a cambiar porque yo ya taché eso, ya no voy a mirar más. Bueno, el determinante de esto ya es más sencillo, ¿verdad? Ahí ya sale 2x. Ya, gracias, profe. Dale, dale, no hay problema. Este es un ejercicio que era bastante complicado. Este es de un examen en el que yo todavía no era profesor, ¿verdad? Pero es un ejercicio que involucra muchas propiedades, es lo que pasa. Entonces nos dice, hallar el determinante de A utilizando exclusivamente propiedades determinantes y los siguientes datos. Ahora, ¿ustedes podían hallar esto utilizando otras propiedades? No, no podían. O sea, a lo mejor a lo que se refiere el ejercicio es no vayan a escalonar, ¿verdad? Pero, pero sí, tipo, es una matriz muy grande, no se puede hacer cualquier cosa y que salga bien. Entonces,
El concepto que teníamos que tener en este ejercicio para que nos pueda salir bien es entender bien la fórmula de cofactores y entender la linealidad del determinante. ¿Por qué? Vamos a copiar todito esto para no escribir acá. Entonces vamos a ver. Yo tengo esta matriz que tiene -7, -2, -9, 1, 2. Eso coincide con la primera fila. Yo tengo el valor del determinante de esta matriz. Genial, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué más coincide. Coincide la primera fila. Genial. Coincide la segunda fila. Muy bueno, ¿eh? La tercera fila no coincide. ¿Y por qué no coincide? Y por culpa de este 5. Ok, vamos a marcar eso. La cuarta fila sí coincide. Genial. Y la quinta fila sí coincide también. Genial, ¿verdad? Entonces, buenísimo. Tenemos que casi todo coincide en esta matriz excepto un término. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a aprovechar la linealidad. Pero, además de aprovechar la linealidad, tenemos que utilizar también esta matriz n. Ya vamos a ver por qué. Les voy a mostrar exactamente cómo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar primero con la linealidad. La linealidad, la propiedad que yo voy a usar de la linealidad, no es la del escalar que ustedes están bien acostumbrados de que yo saco un escalar de una fila o de una columna. Vamos a usar la que es la de la suma, ¿verdad? La parte que involucra la suma. Entonces, si yo tengo la suma de dos vectores en alguna fila o en alguna columna, yo puedo separar eso en dos determinantes. Y eso es lo que voy a hacer acá. Yo acá mismo, en la primera fila de mi matriz A, tengo, vamos a reemplazar por el color verde, no, por el color naranja. Tengo -7 más 0, pongamos. Tengo -10 más 0. Acá sí me interesa dejar 5, entonces voy a dejar 5 más 1. Y acá tengo 8 más 0. Y finalmente -1 más 0. Entonces yo puedo separar el determinante A en dos determinantes. El determinante A se puede ver como el determinante de la matriz. Esta de acá literalmente es, así que voy a copiar nomás. El determinante de esta matriz de acá, que ya lo tenemos en un valor establecido, ¿verdad? Ahí. Bueno, el determinante de la matriz A va a ser el determinante de esta matriz de acá, cuando agarramos a este vector, más el determinante de una matriz muy similar, pero que tiene en su columna al vector 0, 0, 1, 0, 0, ¿verdad? Entonces, básicamente eso nomás tenían que pillar ustedes de entrada. De entrada es eso. Ahora, entonces ustedes ya saben el valor de esto, que es 17.102, y pueden reemplazar directamente 17.102 más, y ahora es donde entra el tema de los cofactores. Porque ustedes todavía no tienen el determinante de esta matriz de acá. Pero ustedes tienen el determinante de esta matriz de acá. Y vamos a empezar a ver un poco de vuelta las similitudes. Entonces, acá tenemos que esta primera fila de acá se parece muchísimo a esta parte de acá de la matriz. Esta segunda fila, perdón, se parece muchísimo a esta parte de acá. Esta tercera fila se parece muchísimo a la cuarta fila de acá. Y esta cuarta fila se parece mucho a la quinta fila de acá. Entonces la única fila que no se parece
está en medio. ¿Y saben qué podemos hacer para deshacernos de esa fila? Usar cofactores. Entonces vamos a hacer cofactor de este unito de acá. Vamos a eliminar esto y esto, porque está lleno de ceros, ¿verdad? Y los ceros ya no nos van a aportar nada. Y vamos a tener que el determinante de esa matriz va a ser 1 multiplicado por menos 1 elevado a la primera columna, tercera fila. Sería a la cuarta. Y después el determinante de esta matriz que ya tenemos también. Entonces yo les advierto ahora mismo, no sé si les parece difícil o fácil este ejercicio, pero le pareció difícil a muchas personas este ejercicio y les salió mal, creo, a la mayoría. Profe, Entonces, sí, decime. una consulta. ¿Usar así la fórmula de cofactores cuenta también como propiedad? Sí, claro que sí, claro que sí. Es Ah, una ok. propiedad, o sea, es una forma de usar. Está bien. Entonces, ¿qué no podríamos hacer? Solamente escalonar. Y creo que a eso se refería, la verdad que yo no estuve en el examen, como les dije, pero les voy a mostrar más tipo la forma en la cual ustedes podían hacer. Porque imagínense, incluso si consideraban que escalonar es viable, es muy grande esta matriz y es medio difícil. Entonces, esta forma en la que les muestro, porque expliqué muchísimo, es largo, guau, pero no es largo en serio. No bastante rápido de hacer. Bueno, entonces el resultado sale 12.444. Entonces, eso sería todo por lo que es la parte de cofactores y lo que es la clase de hoy. Eso es lo que quería mostrarles. Creo que en el aula virtual ya también hay algunos ejercicios bonitos sobre esto y que les pueden ayudar. Y nada, eso sería todo en cuanto al contenido de hoy. Y voy a estar aceptando sus preguntas y todo eso. Pero primero voy a parar la grabación.